Los explosivos son compuestos o mezclas de compuestos químicos que arden o se descomponen rápidamente, generando grandes cantidades de gas y calor. En tiempos de paz, los explosivos se utilizan principalmente para voladuras en minería y en cantería, aunque también se emplean en fuegos artificiales y en aparatos de señalización. Los explosivos se utilizan también como propulsores para proyectiles y cohetes, como cargas explosivas para la demolición, para hacer bombas y minas. El primer explosivo conocido fue la pólvora, llamada también polvo negro. Se empezó a utilizar hacia el siglo XIII y fue el único explosivo conocido durante siglos. Los nitratos de celulosa y la nitroglicerina, ambos descubiertos en 1846, fueron los primeros explosivos modernos. Entonces, nitratos, compuestos de nitrógeno y fulminatos y ácidas han sido los principales compuestos explosivos. Utilizados por separado o mezclados con combustibles y otros agentes, el trióxido de xenón, que fue el primer óxido explosivo, se desarrolló en 1962. La pólvora se utilizó principalmente para la creación de juegos artificiales. El arte de los espectáculos ha generado pasión en China desde sus más remotos orígenes. Y pasarían varios siglos hasta que se le diese por primera vez un uso militar. La pólvora es un polvo explosivo utilizado en balística. La pólvora negra es una mezcla explosiva de un 75% de nitrato potásico, un 15% de carbón y un 10% de azufre. Aproximadamente la pólvora fue descubierta por casualidad en China en torno al siglo IX durante la dinastía de Tang. En la defensa de los ataques a China por parte de los mongoles de Asia Central. Desde China el uso militar de la pólvora pasó a Japón y a Europa. Se sabe que fue usada por los mongoles contra los húngaros en 1241. Europa solo había contado con un producto inflamable llamado fuego griego, que sin embargo no podría competir con la efectividad del recién llegado invento. La pólvora se extendió con rapidez por toda Europa y jugó un papel fundamental en el equilibrio de poder que se establecería. A partir de entonces, ya que eran muy pocos los personajes que contaban con dinero y capacidad suficiente para fabricar armas. A Europa la pólvora llega en el siglo XIII, de la mano del monje franciscano Roger Bacon, que a su vez se cree la descubre a partir de escritos árabes. Entre los siglos XV al XVII se asistiría a un amplio desarrollo de la tecnología relacionada con la pólvora. Los avances en el campo de la metalurgia hicieron posible la elaboración de armas de pequeño tamaño y mosquetes. Incluso tiempo después, cuando las armas se habían generalizado en todos los ejércitos, muchos seguían considerando su uso como una vileza impropia de verdaderos caballeros.
El primer registro que se tiene del uso de la pólvora en minería data de febrero de 1627 en los textos mencionados. En él, el tirolés Caspar Weins describe una voladura en la mina de Baška Štiavnica en lo que es hoy la República de Eslovaquia. Es sorprendente que ya a finales del siglo XVII el ingeniero militar francés Sébastien Lapestre de Vauban estableciese la primera relación de cálculo de voladuras, ligando linealmente la cantidad de explosivo a emplear con el volumen de roca a arrancar. El profesor Bernard Forest de Belidor incluyese en el cálculo de la carga el término correspondiente a la superficie de dicho volumen arrancado. ¿Sabías que el nitrato potásico es el agente oxidante componente indispensable de la pólvora? Aunque el nitrato potásico se usa para producir pólvora, por sí mismo no es combustible. El nitrato potásico se usa en propelentes de cohetes y en varios artefactos pirotécnicos como bombas de humo, en las cuales una mezcla con azúcar produce una nube de humo de un volumen 600 veces superior. Cloratos. Los cloratos se encuentran constituidos en algunas formulaciones pirotécnicas, pero debido a su inestabilidad se han ido sustituyendo por percloratos más seguros. También son empleados en la elaboración de algunos explosivos. Sus mezclas con material inflamable resultan extremadamente peligrosas, ya que pueden detonar sin razón aparente. William Bickford inventó la mecha de seguridad, reduciéndose drásticamente el número de accidentes causados por la deficiente ignición de la pólvora negra. ¿Sabías que el grisú es un gas que puede encontrarse en las minas subterráneas del carbón, capaz de formar atmósferas explosivas? El componente principal del grisú es el metano. Dependiendo de los yacimientos, aparecen otros gases como el etano, dióxido de carbono y en menor proporción hidrógeno, helio y argón. En 1846, Ascanio Sobrero descubrió la nitroglicerina. En 1861, Alfred Nobel construyó una planta pequeña de nitroglicerina en Suecia. En 1863, Alfred Nobel patentó la mezcla de pólvora negra nitroglicerina. Alfredo Nobel mezcló nitroglicerina con diatomita para hacer dinamita. Jorge construyó una planta de nitroglicerina en Titus, Pensilvania. En 1875, Alfred Nobel descubrió gelatina para voladura al disolver nitrocelulosa en nitroglicerina e introdujo la dinamita. En 1880, DuPont formó la compañía química Repauno en Nueva Jersey para fabricar dinamita. En 1880 se investigan dinamitas permisibles para minas de carbón en Europa. En 1908, Estudios Geológicos de Estados Unidos requirió que las dinamitas fueran probadas para la permisibilidad previamente a ser usadas en minas de carbón. En 1925, el dinitrato de etilenglicol con nitroglicerina resolvió el problema del congelamiento de la dinamita. En 1936, el proceso continuo Biasi para la producción de nitroglicerina fue demostrado en Europa. En 1950, el nitrato de amonio combinado con varios combustibles empezó a reemplazar grandes cantidades de dinamita a nitroglicerina. Los hidrogeles se comercializaron. En 1974, DuPont anunció planes para retirarse del negocio de dinamitas a favor de un nuevo explosivo hidrogel llamado TOBETS. En 1886, Paul Biel inventó un tipo de pólvora sin humo hecho con nitrocelulosa gelatinizada mezclada con éter y alcohol.
El ejército francés fue el primero en usar este nuevo tipo de explosivo que no formaba humo y era mucho más potente que el anterior. Otros países europeos no tardaron en seguir su ejemplo. El último tercio del siglo XIX introdujo grandes avances tecnológicos en minería: el detonador, los explosivos rompedores, la perforación neumática. El nacimiento de los explosivos de seguridad a la vez supuso el principio del fin de la utilización de la pólvora negra a gran escala. Efectivamente, a principios de los años 70, el sueco Alfred Nobel estuvo experimentando con la nitroglicerina, descubierta en 1842 por el italiano Ascanio Sobrero en un pequeño taller en Suecia. Nobel mejoró el proceso de fabricación, aún así tuvo que vivir la destrucción accidental de varios de sus establecimientos. De efectos dramáticos para su familia fue la explosión del pequeño laboratorio de Hellenbrunn en 1864, que mató a su hermano pequeño Emil. Como consecuencia de la explosión se le prohibió fabricar nitroglicerina en la ciudad de Estocolmo. Mas el hecho fundamental que dio comienzo a la era de la nitroglicerina y poco después a la del resto de explosivos rompedores fue la invención del detonador que Nobel patentó el mismo año del trágico suceso ocurrido. A pesar de los grandes impedimentos que ejercieron los fabricantes de pólvora, la dinamita se introdujo rápidamente en Europa y América. Este problema se agravó con la introducción del nitrato amoníaco como oxidante en 1867 por los químicos suecos Olsson y Morbin. El nitrato amoníaco disminuye significativamente el precio del producto.